Muy bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Hicimos ya todo en off, pero vamos a grabar, así que vamos a hacerlo en on para nuestro encuentro desde la Universidad de Buenos Aires para toda la comunidad analítica, con acá mi colega y amiga Norma Brunner, en donde vamos a trabajar un tema que nos convoca a todos. La presento nuevamente. Es doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, licenciada en psicología, profesora a cargo de las cátedras Psicología de la Discapacidad, Cátedra 2, Clínica de la Discapacidad y Problemas en el Desarrollo Infantil, Práctica Profesional, El Juego en los Límites, todo en la Facultad de Psicología. Es directora también de la Diplomatura Problemáticas en el Desarrollo Infanto-Juvenil de la Facultad de Psicología. Es creadora y directora de Proditir, Programa de Detección e Intervención Temprana de Autismo, Psicosis u otras problemáticas en el desarrollo infanto-juvenil de la Universidad de Buenos Aires desde hace una década. Practica, investiga, enseña y escribe sobre el psicoanálisis con infancias y adolescencias que presentan diversas problemáticas en su desarrollo y constitución subjetiva desde 1985 a la fecha, y es autora de los siguientes libros: Padres a la escucha, en psicoanálisis, bebés, niños y adolescentes del 2020, El trabajo del juego del 2016, Duelos en juego del 2008, Vida e morten a brincar 2014, El juego en los límites 2012, El juego en los límites 2 2020, y permítanme volver a comentar que nuestro tema es la banalización del autismo, porque como comentaba en off, desde la cátedra de inglesa nosotros trabajamos el caso Dick. En 1930, Melanie Klein escribe sobre ese caso, al que Lacan le dedica varias páginas en el seminario 1, ese niño que no hace ningún llamado, que está a las puertas del lenguaje. Y es recién en 1943 en donde Leo Kanner va a recurrir a formalizar, si ustedes quieren, lo que estaba en estado práctico, poniendo un término que es el de autismo a partir de recibir un paciente no muy distante del caso Dick en años. 1933 recibe un caso que lo lleva a revisar la nosología hasta ese momento y a producir este término autismo, que nos interpela hoy en día por la frecuencia inusitada en que nos encontramos con estos diagnósticos, incluso desde diversas disciplinas, ¿sí? Desde la disciplina de la medicina, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, porque no, digamos, estamos todos interpelados por la banalización del autismo. De manera tal que este es nuestro tema. Ahora sí, Norma. Bueno, muchas gracias. Gracias, Estela. Siempre es un gustazo realmente compartir espacios, interlocuciones y abrir camino, ¿no? Al diálogo, a la conversación, al pensamiento, a la reflexión. Esa es la idea. Bueno, cuando propuse el título para este encuentro compartido, lo hice desde, bueno, una serie de preocupaciones que nos vienen tomando desde hace muchos años. En particular en los últimos años se ha visto incrementado, como acabas de decir, que tiene que ver con, digamos, esta ampliación casi sin fronteras, ¿no?, de este diagnóstico, cuyo término ya no se sabe a qué remite, qué dice, qué connota. Digamos, yo digo, pienso que se ha venido disolviendo, se ha venido vaciando, de manera tal que a veces digo, estamos en presencia ya de una cierta licuación, es decir, un autismo líquido, te diría, ¿no?, en relación a esas producciones tan ricas y complejas, y esas
transmisiones, digamos, ¿no? De los encuentros clínicos que podemos leer tanto de psicoanalistas como Melanie Klein, como de Kanner mismo, ¿no? Digo, por nombrar a estos dos autores que vos acabás de nombrar. Que la verdad es que retroactivamente, y a pesar de no compartir quizás gran parte de sus propuestas, uno no hace más que revalorizar pasado el tiempo, ¿no? Y me encontraba también preparando algunas notas para este encuentro y volviendo a leer una vez más este texto en donde Melanie Klein presenta su encuentro con Dick, la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, ese título ya de por sí connota cuál es su interés en relación a no solamente la conmoción que le presentó el encuentro a ella con un niño, y del cual Melanie Klein dice, que no había visto nada parecido a lo que este niño le presentaba, no solamente por las características fenoménicas, sino en los desafíos y obstáculos a la hora de armar un encuentro con él. Y fue de tan importancia, evidentemente, este encuentro que marcó su práctica, su teoría y la de la historia misma del psicoanálisis, podríamos decir. ¿Por qué el título, la banalización del autismo? Por un lado, porque esto mismo que estaba diciendo, porque podemos tomar una de las definiciones de este término como una suerte de banalización, trivialización, ¿no? De tornar trivial algo que fue acuñado y propuesto desde la más absoluta complejidad, y lo sigue siendo. Sigue siendo a la hora de enfrentarse a lo que este término connota una fuente de preguntas, de reflexiones, en donde nos encontramos en un terreno en donde dominan las creencias más que las certezas, y creencias tomadas en un valor de evidencia donde no la tienen, ¿no? Y esto es lo que domina el espectro. Por otro lado, por los efectos que la ampliación de este término en cuanto a la propuesta diagnóstica tiene para la primera infancia, viene connotando. Aunque cada vez más, y esto es sorprendente, justamente, y va hacia el lugar de la banalización, casi que ante cualquier dificultad que pudiera tener que ver con dificultades en la comunicación, dificultades en las interacciones, dificultades en relación a el uso de la palabra o el valor, digamos, de la palabra como herramienta, es decir, dificultades diversas que son señaladas como patognomónicas, donde las madres y los padres van a ir a leer y buscar y van a confirmar, entonces, autismo, algo dice ahí. Pareciera que este enigma, este terreno incierto, este lugar en donde la pregunta de qué está ocurriendo, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, y dirigirse a un tercero en donde poder lanzar una cierta lectura, queda cerrada. Y queda cerrada muchas veces en función de cerrar también la angustia que conlleva el encuentro con, me parece que hay algo que no está, viniendo bien, ¿no? Y cierra ahí. Pero también la banalización tomada, y quiero contarles que banalización del autismo, le contaba recién a Estela, también es
el nombre de uno de los capítulos del libro, del último libro, de Padres a la Escucha en Psicoanálisis, el capítulo 7, y probablemente sea el del próximo libro, porque nos lleva directamente, a mí por lo menos, a articular y hacer puente con la banalización del mal. Yo pensaba subtitular este encuentro Dragones que se tragan al sol. Ahora van a ver por qué lo pienso así. Banalización del autismo. Ustedes saben que hay una conocida filósofa alemana de origen judío llamada Hannah Arendt, que escribió un libro en 1963, luego de haber asistido, ella pidió asistir al juicio a Eichmann en Jerusalén, y luego en el 63 escribió un informe sobre lo que pudo observar, registrar, escuchar, pensar. Ese libro se llamó Eichmann en Jerusalén, se llama Eichmann en Jerusalén, y el subtítulo es Informe sobre la banalidad del mal. ¿Y qué tomo, qué recorto hoy en este encuentro breve de cuestiones complejas, intensas, dolorosas, angustiosas, que nos hacen pensar en la pulsión de muerte y sus destinos, en el sadismo humano, nos hace pensar en cómo esto traba, viene a ser obstáculo a la simbolización, a la entrada a la cultura, al pacto social, al desarrollo, a la humanización. Más bien es todo lo contrario, es su ruptura misma, ¿no? Bueno, recorto algunos párrafos. ¿Qué entiende Arendt por banalidad? Se trata de individuos que actúan dentro de las reglas de un sistema de pertenencia sin reflexión o pensamiento crítico sobre sus actos y las consecuencias de sus actos, sino que respondiendo solamente a el cumplimiento de órdenes. ¿Qué es el mal para Hannah Arendt? Es intentar eliminar, destruir, erradicar todo rasgo humano de los individuos, propio, dice, de regímenes totalitarios. Quiero subrayar que los totalitarismos trascienden a un tipo de tal o cual gobierno o ideología, que el totalitarismo es una posición frente al otro y a los otros. Podríamos decir que también hay totalitarismos en todo cuerpo de conocimiento de la cultura. Digo, para arrancar, vamos a arrancar por el título. En los totalitarismos se manipula, se controla, este es el intento, para anular la capacidad de espontaneidad, de creatividad. Se induce a responder a ciertos estímulos, nos propone Arendt. Y dice, un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar críticamente las consecuencias éticas y morales de sus actos. Bueno, quiero decir que recorto estos párrafos porque me permiten enmarcar un estado de preocupación, justamente, como decía al comienzo, no solamente por estar
frente a un diagnóstico, como es el caso del autismo, del cual aún se desconocen las causas orgánicas, si las hubiera, o digamos, más bien uno podría decir la causalidad en términos de pretender encontrar una causa unívoca, sino que encontramos en los estudios más serios, en digamos, de los sectores, sobre todo en relación a la nueva neurología, esta que se agrupa alrededor de la neuroplasticidad cerebral, a la nueva genética, esta que tiene que ver con la epigenética, a la nueva disciplina de del metabolismo, es decir, esta que estudia los procesos químicos, y sus conexiones en relación a lo que ellos denominan el ambiente. Nosotros podríamos ubicar ahí el otro con mayúscula, el otro de la palabra, y con los cuales podemos y debemos interlocutar y armar una conversación interdisciplinaria, plural, pero también a la hora de intentar ubicar una causalidad unívoca en cuanto a recortar cuál es el mecanismo psíquico que produce esta formación psíquica humana, la cual los psicoanalistas ubicamos como autismo, y que intentamos pensarla como respuesta subjetiva, como síntoma, como una formación en la cual el sujeto, de una manera no decidida, en tal caso, y con los recursos a disposición, bueno, se ha venido a sujetarse a ella como modo de producir alguna suerte, alguna, paradojal por suerte y por cierto, de sostener una cierta vida psíquica, ¿no? Y un cierto lugar de, muy paradojalmente, por cierto, de lazo con un otro, aunque digo paradojal porque lo que prima fenomenológicamente en todas las descripciones es esta suerte de sostener una desconexión al otro, ¿no? Sin embargo, si de formaciones psíquicas humanas se trata, son impensables por fuera de la dimensión de la relación al otro y los otros. Entonces, digo, me parece que esta posición del mal en relación a no pensar, no reflexionar, no producir un pensamiento crítico acerca de las consecuencias de los actos, trasciende las fronteras del cuerpo teórico en el que estemos ubicados. Y nos puede tomar de manera incluso inadvertida si de defender ciertos aforismos, paradigmas, doctrinas, de una manera, podríamos decir, absoluta, se trata. Y hacernos actuar como funcionarios burócratas y aplicar de una manera burocratizada, digamos, nuestras intervenciones. También Hannah Arendt nos dice otra cuestión, y es que para ella la condición básica de la humanidad, de la humanización, es la pluralidad, a diferencia del totalitarismo. Y que la pluralidad tiene un doble carácter. Primero, la igualdad. Igualdad en términos de identidad, de poder reconocer una identidad en relación a otros semejantes.
¿no? Al lugar del semejante. Y en segundo lugar, lo que ella llama distinción, podríamos decir el lugar de la diferencia. La distinción, dice Arendt, nos hace únicos. Igualdad y distinción terminan armando la unicidad de la humanidad o del ser humano. ¿Para qué sirve la igualdad? Dice, ¿para qué nos sirve? Nos dice Arendt. Para intentar un entendimiento y también una prevención. Es interesantísimo, ¿no? Poder prevenir en cuanto a anticipar a futuro. Segundo, la distinción nos hace seres únicos entre iguales, porque la alteridad y la distinción, como dije, arman unicidad. En el pluralismo vamos a encontrar la libertad. ¿Cuál sería la libertad de política y de acción? Dice Arendt. Entonces, la posición ética que nos propone sería la de someter las propias acciones a una reflexión y crítica en un ámbito de pluralidad. Por eso es que me parece que no solamente los psicoanalistas, quiero decir, con esto se entiende que estoy intentando producir una reflexión transversal desde todos los cuerpos teóricos, vamos a encontrar funcionarios burocratizados y burócratas o vamos a encontrar seres reflexivos, críticos, que someten su práctica, los resultados de su práctica, que se cuestionan cuáles son los efectos de sus intervenciones. Y además las pone a prueba con otros, no solamente en el ámbito privado. Las comunica, las publica, las escribe, las somete a un diálogo, a una interlocución. Bueno, en relación al autismo, pienso que la banalización del autismo, además de lo que evoca esto que acabo de decir en diferentes prácticas, lo llamo propuestas que aversionan el sentido del sujeto, que producen aversión al sentido del sujeto. Dejan afuera el sujeto, produciendo allí un vacío de significación. Si hay algo que queda segregado, es el sujeto mismo como objeto de la pregunta o la intervención. No se dirigen al sujeto, queda afuera. Quizás porque el sujeto es el lugar de la pregunta, es el lugar del enigma, es el lugar de la unicidad, de la singularidad, de la diferencia. Pero allí, en la versión del sentido del sujeto, el sujeto no es ecuacionable simbólicamente. Ni siquiera podríamos decir hace signo, ni siquiera podríamos decir es en un sentido unívoco, es esto. ¿Qué es? No se sabe. ¿Qué es? ¿Dónde está el sujeto en el autismo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo ubicarlo? No se sabe. Se trata de una condición, si uno lee, ¿no?, cuáles son los discursos que dominan, los discursos dominantes. El autismo es una condición neurobiológica, del neurodesarrollo, que propone que el desarrollo sea diverso al de otros, como dije, cuyas causas se suponen son genéticas, pero no están ubicadas, cuáles precisamente para todos los casos. Se habla de que puede haber influencia, porque ya se han sacado de las clasificaciones de los manuales
estadísticos, ¿no? En salud mental, los cuadros orgánicos como el RET, el WES, ¿no? Se han sacado de los trastornos generalizados del desarrollo. Ustedes saben que este movimiento se hizo en el año 2015. Y debo decir también que la debacle, es decir, esta onda destructiva, esta bomba expansiva, viene produciéndose desde los años 80, cuando el DSM-3 desembarca, digamos, en las escuelas, pero muy fuertemente con el DSM-4 en el año 94. Y termina de producirse el broche ahora en el 2015 con la ampliación del llamado TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista, en donde hoy mismo, ¿no? Hablaba con la madre de un niño que consultaba y me decía, y todo lo que tiene entra ahí, todo lo que presenta entra, es una bolsa que contiene a la mayoría, ¿no? Bueno. Entonces, por un lado, la aversión en psicoanálisis, bueno, yo he escrito acerca de la aversión en el autismo, que por otro lado nos muestra, como decía, los niños en sus formaciones sintomáticas, y siempre en relación a un otro, al intentar establecer el lazo transferencial y no por fuera de ese lazo en transferencia, justamente podríamos suponer de manera directa, sin torsión, la exclusión sufrida, ¿no? Podríamos decir que ahí donde, digamos, el sentido del sujeto para él o ella ha quedado aversionado, nos lo hace saber de manera directa, produciendo esta elisión. Melanie Klein hablaba también, ¿no? En algún lugar lo subrayé, lo volví a subrayar, me pareció, no se había, dice Dick, no se había construido en base a la represión, sino a la escisión, ¿no? Y que luego de 6 meses de su intervención, es maravilloso volver a leerlo, el deseo de eficacia clínica que nos muestra, luego de 6 meses el cuadro inicial había sido transformado, ¿no? Vi que estuvo 17 años en relación con Melanie Klein. Bueno, y entonces digo que este lugar en donde en todas las descripciones dice que él, ¿no? Trata a las personas igual que si fueran cosas, da lo mismo, no hay diferencias, o cuando, y ahí ubico, digamos, un punto crucial a pensar, uno intenta acercarse, dirigirse, a través de la palabra o a través de actos significantes, significativos, aquellos capaces de introducir diferencias, es ahí donde, ¿no? Nos da la espalda, gira, ¿no? La cuestión del giro, hay toda una cuestión en relación al giro y los giros a tener muy presente. Entonces ahí es donde, bueno, uno podría decir y suponer, hay un cierto decir, y de esto se trata el psicoanálisis, de suponer que en las formaciones del sujeto siempre, como hechos de lenguaje, hay un cierto querer decir algo, aunque no sea de la manera en que, bueno, con palabras, con juegos reconocibles. Es interesante también porque Melanie Klein dice que el obstáculo fundamental de su encuentro con Dick, además de que no tenía teoría, porque no había habido para ella encuentros con niños con estas características, no tenía que ver con la falta de lenguaje, que él no hablara,
y no tenía que ver con que no jugara, porque, ¿no? Y decía, bueno, en otros niños puedo interpretar las fantasías a partir de la conducta, ¿no? Siempre y cuando hubieran accedido a una cierta simbolización. Y este es el punto, el obstáculo en cuanto a la ausencia, ella lo llama inhibición más bien, y eso también habría que pensarlo porque lo llama inhibición en el desarrollo. Después habla de esquizofrenia, ¿no? Pareciera, no tiene el término autismo, digamos, ¿no? Hoy podríamos discutirlo si Vic, ¿no? No, pero bueno, habla de esta inhibición. Lo que me queda es con, primero, que hable de desarrollo. Ustedes saben que, bueno, el término de desarrollo yo no lo dejo afuera, aunque se trate de operaciones psíquicas. Las operaciones psíquicas marcan hitos y estas operaciones psíquicas, en el sentido freudiano, son Wagner, es decir, H, que fue mal traducido como vías. Les voy a pedir que silencien los micrófonos porque si no, no se escucha bien. Creo que Anita, Lautaro, no sé quién más tiene. Fíjense el micrófono abierto. Ahí están. Muchas gracias. Después lo volvemos a abrir para hacer preguntas. En el sentido de que efectivamente no hay camino dado, preestablecido, innato, no hay un camino que siga sucesión de fases de una manera evolutiva, siguiendo una tipicidad, conforme a un ideal, a un patrón, pero se trata de la apertura de vías, la apertura de abrir camino, ¿no? Y Melanie Klein también lo dice así, abrir camino. Entiendo que el desarrollo es un camino que se construye, que no está dado y que viene organizado y regulado por y desde la lógica del lenguaje, del sujeto, de deseo. Bueno, por eso digo que en las propuestas de plantear el autismo como condición del neurodesarrollo, queda el sujeto por fuera, ¿sí? Queda el sujeto fuera del desarrollo. Por otro lado, ¿dónde la banalización podemos encontrarla, digamos, ¿no? La banalización del autismo? En la ruptura de los lazos filiatorios, en propuestas en donde ha habido destrucción de la posibilidad de repensar la importancia que tiene el papel del otro parental, la función materna, la función paterna, a la hora de poder ubicar y proponer y facilitar una posición de hijo, es decir, la filiación simbólica. Es decir, para decirlo de una manera más sencilla, ¿cuál es el papel y el lugar que tienen los que maternan, paternan, es decir, estos otros significativos parentales en la constitución del sujeto psíquico y en su desarrollo? Voy a leer, si tengo tiempo, muy brevemente, 3 recortes, digamos, de los principales referentes, digamos, pero que en relación al neurodesarrollo, en donde claramente dicen, en una cierta batalla, ¿no? Que no vamos a ser ingenuos de negar contra el psicoanálisis. Y ahí Kanner también tendríamos que decir algo respecto a el padre de la psiquiatría, porque Kanner fue no solamente el padre del término autismo, sino el padre de la psiquiatría infantil. Una psiquiatría que en verdad, según un autor, digamos, Bergerie, que bueno, ha hecho un estudio clínico de la historia de la clínica con niños muy interesante, dice, ha nacido pseudopsiquiatría, porque así ha nacido influenciada por el psicoanálisis, y coinciden los años, ¿no es cierto?
Y Kanner no había estado exento de haber sido marcado por el psicoanálisis, sí, todo lo que tenía que ver con la conflictiva edípica la conocía. Bueno, yo recomiendo fuertemente que lean, miren, esta es solamente la 5ª edición del Tratado de Psiquiatría Infantil de Kanner, las observaciones de, es como que reivindica a los psiquiatras, digamos, de esa época, ¿no? Hasta la psiquiatría actual. Y todavía me parece que podemos sacar de allí mucha tela, ¿no? para reflexionar. Yo investigué en particular en este tiempo esto que él decía acerca de la pasión por sostener la mismidad en el autismo y rechazar la diferencia. Es decir, esta angustia que sobreviene cuando desde el otro se introduce algo del orden de una cierta diferencia en el campo. Una cuestión que, bueno, la vengo enlazando en relación al papel preponderante que tiene el juego y el jugar, contribuyendo al armado de las identificaciones en este sentido, ¿no? De introducir transformaciones y diferencias, y además de crear instancias psíquicas. Bueno, a esta propuesta de desculpabilización, permítanme, voy a ser más rápido si leo, digo, por el tiempo, ¿no? Ustedes saben que, bueno, Kanner hace una descripción de algunos de los padres, digamos, que él había encontrado, bueno, y por supuesto esto generó una gran reacción, digamos, ¿no? En todo el grupo decía había padres realmente, muy pocos padres realmente afectuosos, eran fríos, formales, intelectuales, demás. Y bueno, esto provocó una gran reacción, de manera tal que en el año 74 escribe otro libro, Kanner, para intentar reivindicarse, intentar desandar este camino de culpabilización a lo cual su letra dio lugar, que se llamó, digamos, en uno de los capítulos, en Defensa de las Madres, ¿no? Se llama. Bueno, podemos decir que tuvo el mérito de ser el padre del nombre autismo infantil precoz y al mismo tiempo el padre de las marcas de la culpa. Pero siempre me he preguntado por qué la psiquiatría no se hizo cargo de esto, siendo Kanner el padre de la psiquiatría infantil y adosó el psicoanálisis. Quiero decir, no porque no hubiera propuestas psicoanalíticas, quizás, o psicoanalistas más bien, porque una cuestión es el psicoanálisis, otras son los psicoanalistas, digamos, ¿no? Para poder separar. Y miren, en relación a esto, hay una llamada en el caso Dick que volví a descubrir, que para mí un nuevo, donde Melanie Klein habla de la madre de Dick, y decía que encontró una madre con dificultades en el vínculo, ¿no? Con su hijo. Y tomada por la angustia, por una angustia desbordante. Y hay una llamada, y dice, al finalizar el primer año, se le ocurrió pensar que su hijo era normal. Y un sentimiento de este tipo puede haber afectado su actitud hacia él. Miren ustedes, digamos, entonces, cómo se ha, otra vez, ¿no? Como divulgado una cierta idea que, incluso de otros autores, en donde, digo, uno puede encontrar de qué manera las respuestas del hijo también moldean a la función materna y los pensamientos inconscientes, ¿no? El efecto y el poder que tiene.
Bueno, pero entonces decía, ¿por qué no se lee, por qué la psiquiatría no se hizo cargo de estas marcas? ¿Por qué se le atribuye al psicoanálisis y a los psicoanalistas? ¿Por qué se ha silenciado esta pregunta? Estoy leyendo el capítulo 7 del libro Padres a la escucha en psicoanálisis. Entiendo que sostener a la psiquiatría infantil como tal, para sostener es menester silenciar la pregunta acerca de los orígenes y su desmentida. Por un lado, porque describe como parte del cuadro los posibles factores vinculares entre padres e hijos, sus modos y características, pero por otro busca defender a las madres en un acto en dos tiempos. Así, en un mismo acto, en dos tiempos, la psiquiatría infantil contemporánea primero acusa y luego le suelta la mano a los bebés, a los niños, a los padres, a los que somete a obedecer, y acá mi articulación con la introducción que hice es, a los que somete a obedecer una declaración de principios sin evidencia científica, la del trastorno del neurodesarrollo de etiología biológica. La Blenum, yo tomo este término de Freud, lo retomo también en Lacan, lo repienso en relación al autismo y sus formaciones clínicas transferenciales. Traducción de Blenum del alemán: repudio, negativa, tiene que ver con la denegación, con la Versagung, con la Verneinung, con la Blenung, todos estos mecanismos, operaciones de incorporación, de expulsión, de asunción. Y Lacan, en francés, dice girar la cara. A mí esto me resultó sumamente interesante para poder ubicar justamente esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Girar la cara al otro, girar la cara al significante, dar la espalda, dar vuelta, ahí está, ¿no? La posición del sujeto, darse vuelta. Bueno, hoy no se observan ni discuten los rasgos parciales de los modos de vincularse, es decir, si tal o cual rasgo de los vínculos entre padres e hijos podrían ocasionar determinado efecto en el desarrollo infantil, ya que según esta declaración de principios hay una certeza, y es que nada tienen que ver. Esto de nada tiene que ver la crianza, nada tienen que ver los padres. Reconstruir clínicamente la ficción de los orígenes permite ubicar en cada caso la versión acontecida y transmitida de generación en generación. Cada una de sus vueltas en las generaciones requiere de un gran monto de energía psíquica, por eso la desconexión vincular es cada vez más radical. Cuanto mayor sea la aversión a la vinculación o la aversión al hijo, más se expande la frontera hacia el autismo o la psicosis en la infancia. Esta es una hipótesis. En las últimas décadas fue ganando espacios un discurso hecho de declaraciones de principios sin evidencia científica. Y yo lo que quiero decir también es que, y lo vuelvo a decir, estas declaraciones de principios, estoy leyendo ahora cuestiones que tienen que ver con ciertos sectores, no todos, ciertos sectores de la neurociencia y de la genética, vuelvo a repetir, de la ciencia, y no vamos a tener tiempo de hablar de la inteligencia artificial y su efecto en la banalización del autismo también, entre otras cuestiones, sino que también pienso que desde el psicoanálisis podemos encontrar posiciones en este sentido. De como en la psicología, como en la antropología, como en la sociología, como en cualquier campo disciplinar. La cuestión es que nosotros trabajamos con sujetos. Bueno, voy a seguir.
algunos ejemplos. 1992. La neurología infantil toma la posta del autismo, organiza en Buenos Aires un 6º Congreso Internacional que hará historia. En las actas de dicho congreso pueden leerse un libro publicado en el 96, Autismo infantil y otros trastornos del desarrollo. Y en su contratapa dice: los trastornos del desarrollo, especialmente el autismo infantil, no son determinados por distorsiones de la conducta de los padres, sino por disfunciones originadas en el sistema nervioso central del niño. Y bueno, esto no implica desconocer la participación de vertientes psicológicas, psicopedagógicas, lingüísticas, comunicacionales, psicomotriz, etcétera, en los equipos que trabajen junto a los padres para mejorar la adaptación de los niños autistas, sino que el trabajo interdisciplinario debe iniciarse a partir de esta declaración de principios. Esto está escrito de esta manera. Voy por una cuestión de tiempo, voy a leer la tercera, voy a pasar la segunda. Pasaron otros 10 años en un medio, por las neurociencias hoy sabemos que el autismo no es producto de la crianza. Se ha hecho mucho daño culpabilizando a las familias. El autismo tiene una base biológica, es un problema del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo. Coincidimos con que se ha hecho mucho daño culpabilizando a las familias. Lo que no puede afirmarse es que la causalidad, vuelvo a repetir, hoy por hoy quede demostrada, sea unívoca y biológica. Y por otro lado, abriendo camino, la interrogación que también, en términos de armar una reflexión y un pensamiento crítico, creo que tenemos que, y nos debemos los psicoanalistas, acerca de justamente superar el dualismo cartesiano mente-cuerpo, dejando por fuera de nuestro campo lo que tiene que ver con este otro cuerpo, que no es el cuerpo, que por supuesto, queda investido, transformado, enlazado, mortificado, pongámosle todos los términos que conocemos en psicoanálisis, por las operatorias del lenguaje, del significante, del deseo, de la subordinación pulsional, del narcisismo, de todas las operaciones necesarias para que haya un cuerpo del sujeto como objeto de amor y modelo de lo que van a ser luego los objetos de la realidad, del conocimiento, de los aprendizajes, etcétera, ¿no? Pero hay un sustrato que tiene que ver con lo orgánico en un punto en donde, sobre todo en la infancia, puede llegar a poner en cuestión los procesos de simbolización. Y esto es importante, quienes trabajamos en este campo de manera interdisciplinaria, sabemos la gran importancia que tiene para nosotros trabajar de una manera codo a codo con el orden médico. Hay problemáticas neurológicas, genéticas y metabólicas que en su expresión, cuando los intentos de la simbolización se encuentran con esta roca, este límite, esta impermeabilidad, desisten, decaen en intentar seguir haciendo sus trazados, nos vamos a encontrar con lo que llamo organicidad. Y la organicidad no es lo orgánico del significante, es otra cosa, es lo que el significante no ha logrado marcar, justamente, es lo que es este real que ha quedado por fuera de la posibilidad del marcado. Entonces, decir que hay una base biológica es no decir nada, lo hay como en cualquier otra formación, porque no somos sin eso. Bueno, sigo. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar también la banalización en el autismo? En la aversión del poder que tiene lo simbólico en la producción del sujeto humano y en los procesos de su constitución, en su poder humanizador.
Bueno, se tratará entonces de borrar todo rasgo humano para generar un ser que pierda su propia identidad y que forme parte de un agrupamiento que sea fácilmente manipulable, obediente, sumiso, sometido, y que pueda ser desechable e intercambiable en cualquier momento. Yo no sé si ustedes conocen un experimento de la Universidad de Yale de 1974, conocido como el experimento de Milgram. Les sugiero que lo busquen en relación a, bueno, intentaba justamente poner sobre la mesa cuál era la capacidad de, digamos, de producir un pensamiento y una acción propia, y bueno, habla de esto que estamos diciendo. También me gustaría decir que la ampliación del cuadro del autismo, a diferencia de lo que venía produciéndose, ha dado una imprecisión diagnóstica absoluta en relación a la situación de la psiquiatría clásica. Perdón, Norma, voy a interrumpir un minutito porque hay un micrófono abierto. Anita, me parece que es el tuyo, Ana María Garibaldi, y se interrumpe la escucha. Gracias. Estás dos veces, Anita. Tenés abierta dos, perdón, y hay uno que lo tenés con el micrófono abierto. Bueno, decía que, no sé si ustedes conocen, pero la OMS a nivel mundial dice que hoy, además de que el autismo es considerado una de las epidemias, digamos, en salud mental más importantes a nivel infantil dentro de las 4, que propone la OMS, 1 de cada 150 niños en el mundo son diagnosticados con autismo, y tenemos casi les diría en la Argentina, el triste récord de ser uno de los países donde mayor cantidad de niños con autismo se diagnostican. Uno ahora pasó a ser, yo decía hace unos años atrás, uno de 68, hoy es uno de 44 niños. Uno de 44 niños recibe este diagnóstico. Dense cuenta Melanie Klein decía, he escuchado de colegas que me han hablado de 2 casos similares, ¿no? Lo dice. Sospecho que debe haber más. Kanner habla de 11. Sus observaciones son en base a 11 casos. A ver, no cabe duda que algo viene ocurriendo más acá, más allá del autismo, en cuanto a la llegada y la presencia de niños pequeños con dificultades en su constitución, en los procesos, ¿no? Dificultades más complejas, podríamos decir, ¿no? Dificultades complejas en los procesos de su constitución subjetiva y en su desarrollo. No cabe duda de esto. Habrá que pensar por qué. Pero adscribir al autismo en desmedro de pensar otras posibilidades, ¿no es cierto? Es lo que creo nos dejaría en la posición de banalización en relación a un cierto totalitarismo, en repetición una declaratoria de principios, ¿no? Sin preguntarnos ni cuestionarnos, por un lado, acerca de las psicosis infantiles. Melanie Klein lo dice también, ¿no? Habrá que investigar y ampliar, ella está hablando del término esquizofrenia, pero dice, habrá que ampliar la investigación sobre las psicosis infantiles, y dice, vislumbro
ahí el futuro del psicoanálisis, en la investigación y en la cura de las psicosis infantiles, ¿no? Por lo que enseñan también. Bueno, y digo, de manera tal que ya hay un estado por el cual las madres y los padres, ante cualquier dificultad, esperan recibir este diagnóstico y casi se ha vaciado, más allá de la angustia que pueda llegar a producir en algunos casos, el efecto sorpresa. No hay sorpresa. Es más, muchas veces hasta nos piden que ratifiquemos, digamos, este término. Bueno, y para terminar, por lo menos esta primer parte y empezar a... Bueno, entonces lo diría de una manera más precisa, ¿no? Ubico la banalización en una posición de ejecutar sin juicio, ¿no? De ejecución sin juicio. Y que no, y que incluya, digamos, como efecto de su acto, como consecuencia, toda eliminación de un rasgo humanizador, de cualquier orden que sea. Bueno, decía que para terminar, me gustaría leer un debate muy cortito, por eso decía El dragón que tapó el sol. Les recomiendo otro libro, se llama El genio femenino, de Julia Kristeva. Tiene una serie de 3, justamente. El primero es sobre Hannah Arendt, el segundo es sobre Melanie Klein. Y en la página 197 está hablando de la contratransferencia y las dificultades y los debates en relación a esta cuestión. Y cita un pequeño debate, me gustó, para traer hoy aquí con ustedes, ¿no? Entre Paula Heyman, una postfreudiana, digamos, post-kleiniana, una kleiniana, digamos, ¿no? Discípula de Klein, y Marjorie Brearley, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? En un debate muy académico, impulsado por una argumentación muy seria desde el punto de vista epistemológico, Marjorie Brearley le objeta a Heyman y dice: si persistimos en asimilar las funciones mentales a las interpretaciones subjetivas que nosotros les damos, abandonamos nuestras pretensiones científicas y volvemos al estado primitivo del campesino chino, que interpreta el eclipse como un dragón que se traga el sol. Entonces Heyman le contesta. Y dice Kristeva, tuvo entonces el valor de reivindicar otra racionalidad para el psicoanálisis que no sea extraña a la posición del campesino chino. Y dice, lo que nosotros estudiamos no es el sistema solar, sino el psiquismo del campesino chino, de ese en particular, agregaría yo, ¿no? De ese campesino. No estudiamos el eclipse, sino la creencia del campesino acerca del eclipse. ¿Cómo sobrevienen esas creencias? ¿Qué función tienen para el psiquismo? Bueno, vale la pena preguntarnos cómo sobreviven dentro del cuerpo que practiquemos, de las ideas, de nuestras acciones, las creencias, los presupuestos, a la hora de, bueno, esto que venimos pensando, ¿sí? Tener una posición de reflexión y crítica y de una cierta inventiva, ¿no? Porque también me gustaría decir que Melanie Klein nos enseña que y ella lo dice, no tenía conocimiento, y dice, tuve que apelar, la interpretación no me servía, no podía interpretar ahí. Tuve que apelar a un conocimiento general y quiero decir, y tuve que cambiar mi técnica, tuve que modificar mi técnica, ¿no? Hacer invención. Y
Y la posición ética fue la de involucrarse. Involucrarse, es decir, no tuvo una posición burocrática. Es decir, se involucró, se prestó, se dejó tomar transferencialmente. Y otra cuestión es que pudo captar dónde estaba el interés de Dick, dónde estaba, en los trenes. El tren era el objeto de su interés, su objeto exclusivo de interés, por eso partió de ahí. Bueno, hago un punto y abro. Bueno, Norma, primero agradecer. Tengo mil cosas para decir, pero antes de decirlas, quiero agradecerte. Digo algunas cuestiones que me parecen muy interesantes y después abro para preguntas. Eh, a mí me parece muy interesante esta cuestión de la posición ética, porque va más allá, digamos, si nosotros recibimos un paciente con organicidad, eso no nos exime de apuntar a un sujeto que produce un cuerpo. ¿Sí? Entonces estamos más allá de las preguntas por las causas. ¿Sí? Eso por un lado. La otra cuestión, que tomar a Melanie Klein. Melanie Klein tiene una frase que para mí es genial y creo que está en ese texto, que es: la convicción interna encuentra la técnica necesaria. Es decir, que no se propone tomar el juego como una técnica y fetichizarlo. Por el contrario, transforma en juego lo que el niño trae. ¿Sí? Y la otra cuestión que dice, que lo que vos acabas de decir, es que su posición en la transferencia es tomar el rol que el niño le asigna. ¿Sí? Entonces, encontramos en Melanie Klein realmente una apuesta ética muy interesante, más allá de que aparezca como brutal su intervención, ¿no? Así lo toma Lacan, como, ¿no? Le enchufa el Edipo como si fuera una intervención brutal, pero la llama genia en el punto en donde puede tomar justamente aquello que el niño trae y transformarlo en juego, y que haya posibilidad de abrir la dimensión del simbolismo, que vos comentabas esto, que ella toma el término inhibición porque discute con que no se trata de una regresión del desarrollo, sino que ahí había un desarrollo inhibido, por lo tanto había que abrir un camino. Entonces, el término inhibición me parece fantástico en ese punto, porque se suele hablar muchas veces de regresión de desarrollo, en lugar de pensar de que hay ciertas operaciones psíquicas que están ahí inhibidas, impedidas, y que hay que abrir el camino para que eso se produzca, porque sin esa operación psíquica no hay un desarrollo natural, requiere, ¿no?, de intervenciones, de operaciones psíquicas, de operaciones de lectura, como la quieran llamar. Entonces, bueno, simplemente antes de que agarres el libro de Julia Kristeva, iba a comentar que Julia Kristeva en el femenino emparenta a Hannah Arendt y a Melanie Klein, digamos, ¿no? Claro, claro, y sí. Las emparenta porque Melanie Klein habla, ¿no?, de la pregunta que conduce la clínica kleiniana es: una vez que la sexualidad está establecida en el campo del psicoanálisis, ¿cuál es la razón del odio Sí, en sí. la conducta humana? Sí, sí, La sí, pulsión de sí. muerte entendida como agresión y Sí. destrucción. Pero Y le Julia da el valor, Kristeva trabajo. en esto es freudiana, porque le da el valor de motor, digamos, de motorizar la pulsión Exacto. de La muerte, digamos. expulsión de la pulsión de muerte es la condición de la Claro, vida. Melanie claro, Klein. claro. Bueno, abrimos para preguntas, porque si no nos vamos a quedar charlando Sí, toda sí, la sí, noche. porque también tengo para contestarte respecto a esto del orgánico, pero dejémoslo. Dejémoslo, vamos a abrir para preguntas, Sí, así sí, que el que quiera puede abrir su micrófono y fantástico. los escuchamos.
Yo quiero hacer una pregunta que al mismo tiempo es compartirles una experiencia que tuve cuando hice mi servicio social acá en México en un hospital, era del área de niños y adolescentes. Y entonces de repente nos llegó un chiquitito de 2 o 3 años diagnosticado con autismo y además con déficit de atención e hiperactividad. Y dijimos, ¿qué hacemos? La jefa no estaba, nunca estaba, o sea, Wendy nunca estaba. Y entonces de repente había una compañera que se supone que su maestra le enseñó a trabajar con autistas y bueno, el chiquito traía un camioncito de juguete. Ahorita que dijeron del tren me acordé, ¿no? Entonces hacía como un movimiento estereotipado en el piso, 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 en el piso. Y mis 3 compañeras le decían, vente, vamos a dibujar, ¿quieres dibujar? Y no las tomaba en cuenta, ¿no? Hasta que lo sentaron, ¿no? A hacer como, y el chico, o sea, usaba una hoja, una línea, otra hoja con otro color, otra línea, como 20 hojas, ¿no? Y luego se regresó a jugar, a jugar, a jugar. Y por último le pusieron un jueguito como de Walt Disney con el Pato Donald, Mickey Mouse, Tribilín, y tenía que apretarlo para que saliera así como un bufoncito de juego, ¿no? Y después otra vez con su carrito. Yo me hice a un lado porque quise aprender según yo, pero yo, en mi mente yo estaba diciendo, a ver, ¿cómo me sentiría yo a los 3 añitos? Con una mamá muy seguramente preocupada y que me regaña porque no pongo atención, porque no hablo, ¿no? Con el diagnóstico que trae el chiquito. Además, no nos presentamos con el pobrecito. Va a decir, 4 extrañas, ¿quién son estas viejas, no? Estas brujas. Entonces yo estaba tratando de empatizar. Y dije, a ver, suponiendo que como me dijeron en la universidad que todos tenemos rasgos de todo, dije, ¿cómo serían mis rasgos autistas? Dije, como cuando yo digo, no quiero saber nada del mundo y nadie me hable, nadie me moleste, ¿no? Dije, pobrecito, se ha de sentir así todos los días de su vida, bueno, de los 3 añitos que tiene el pobre. Y entonces ya al final, o sea, las chicas estaban frustradísimas y había que entregárselo a su mamá. Y mi jefa tenía la mala costumbre de que nunca le daba una retroalimentación a las mamás ni a los papás, y yo sí. Entonces saqué al nenito y siguió a los pies de la mamá haciendo su jueguito con su camioncito, pero yo ya había pensado en mi mente qué decirle a la mamá ansiosa, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme algo, ¿no? Y entonces yo le dije, mire, Francisco, y yo estaba pendiente a ver si el niño volteaba, ¿no? Y le dije, Francisco es súper inteligente, porque yo quería darle una retroalimentación positiva de todo lo negativo que muy seguramente sufría ese pobre nene, porque ya lo estaban llevando a terapia psicológica. Entonces, en pocas palabras, lo que pasó es que le dije, mire, que el súper inteligentísimo ya jugó, ya dibujó, y jugó varias veces con su camioncito. Entonces el nenito de estar así, me volteó a ver acá, impactado durante 3 segundos. O Bueno, sea, es interesante, Dayana, lo que vos traés, porque ahí hay algo acabo. de apelar al nombre, ¿no? De apelar al nombre, de que un niño se sienta nombrado, Eso. reconocido, y que justamente la cuestión de inteligencia no es acá lo que cuenta. ¿Sí? No es No, la, no, no, pero entonces es quería muy interesante. retroalimentarlo y ahora No, no, escuchándolas, pero creo que eso es una justamente lo que digo es simbolización. que un niño puede ser, y hay casos, ¿no?, de autismo de alto nivel, en donde efectivamente dan cuenta de que lo cognitivo no es un obstáculo que dé cuenta específicamente del autismo. Gracias, Dayana. Sí, Muy gracias. interesante tu experiencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono. O escribir en el chat también pueden. Escribir en el chat también. Si no, mientras tanto, Norma, si vos querías comentar algo respecto de la organicidad que yo había comentado, así que por ahí estimulamos a que haya preguntas. Sí, sí, no, pero digo porque, a ver, yo hice una pausa solamente para ver si hasta acá, en lo que yo había dicho, alguien quería abrir, ¿no? Pero puedo seguir, digamos. Yo quería compartir con ustedes una observación, porque es evidente que toda la pregunta acerca de cuál es la posición en relación al lenguaje, a la lengua
y que no, digamos, si bien con lo que recién trajo como ejemplo, efectivamente estamos en presencia de seres escuchantes, es decir, seres atravesados por el lenguaje. Entonces, la cuestión, y hay mucho escrito y mucho desarrollo, hay psicoanalistas que han estudiado de una manera muy seria, con experiencias, estas cuestiones acerca del acto de nominación y el poder que tiene la voz cuando esta voz se dirige de una manera nominante, es decir, las diferentes maneras que hay de hablar y de contar, digamos, justamente al sujeto. Y esto es otra cuestión que también grafica de alguna manera lo que estaba explicando, y es movimiento de aversión del sentido del sujeto, en donde lo que se hace en la mayoría de los casos, cuando nos llegan a los psicoanalistas, la mayoría de las veces ya han atravesado por otros consultorios, los padres y los niños y las niñas. A veces llegan luego de un deambular más extenso, otras menos extensos. Son pocas las veces que vienen de primera vez, ¿no? A veces sí, a veces no, digamos, pero lo más frecuente es que antes seguramente hayan recibido algún tipo de diagnóstico de autismo luego de habérseles aplicado una serie de baterías de test, ¿sí? Y de ciertos protocolos, digamos, que rigen, incluso hasta por, les diría, una cierta obligatoriedad, por lo menos en la Argentina esto es así. Acá hay una pregunta, la voy a leer. Leerla. Sí. En donde esto que digo, ¿no? El encuentro es con funcionarios burócratas, digamos, ¿no? Que es diametralmente diferente al tipo de lazo del que estamos intentando pensar, ¿no? Como posibilitador de una transformación no conservadora, sino una transformación subversiva realmente en la posición. Bueno, últimamente hay una especie de tendencia de jóvenes y adultos a la identificación con el autismo, sí, exactamente. Parece que la condición de autista viene a ofrecer un marco identificatorio como de minoría excluida que debe ser visibilizada. Se está viendo en las redes sociales en los últimos años. De hecho, esta semana se viralizó un video de un joven que hablaba de las diferencias de posibilidades al acceso a la salud y al trabajo y a ser reconocidos en relación a sus derechos. Efectivamente, ¿no? Todo lo que es el autismo en los adolescentes y en los jóvenes está hoy como espacio, digamos, de reflexión. Primero que, bueno, a ver, por empezar, mi práctica es en infancia y en primera infancia y en adolescencia. Y de hecho puedo dar cuenta de los efectos que, han tenido, digamos, los tratamientos a mi cargo, y bueno, de eso escribo, investigo y demás. Y luego, llegado a una cierta edad, yo hago una conclusión, es decir, finalizo, y depende de las situaciones, por eso puedo dar cuenta incluso de caminos y acompañamientos de muchos años, ¿no? Y las salidas hacia donde esto tuvo lugar. No tengo experiencia en el trabajo con adultos con autismo. Esto es lo primero que desde una posición debo decir. Y me cabe la misma cuestión que para muchas otras cuestiones en relación al adulto, y es la siguiente. Primero, que habría que ver a qué se considera autismo
en la adultez, así como hay que ver a qué se considera autismo en la infancia y en la adolescencia, vale la pena decir. Pero me parece que pertenece a la época, digo, me parece que Lévi-Strauss decía, él dio un seminario muy recomendable para estudiar que se llamó La identidad, en el momento en donde se trataba de poner en el debate de la época la cuestión de la igualdad, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos viviendo justamente la época en donde lo que se pone en debate es la diferencia, es la diversidad. Diversidad del desarrollo, diversidad sexual, la diversidad identitaria, digamos, la exclusión de las minorías, es esto. Y vale también, bueno, para todo aquel colectivo o colectivos o agrupaciones que registran que precisamente que no están incluidos dentro de un cuerpo mayoritario. No es mucho más lo que tengo para decir, pero yo he leído incluso hace poco en medios masivos, ¿no?, de comunicación, acá en la Argentina, artículos, reportajes en relación a los derechos de votación, por ejemplo, ¿no?, de poder votar. Y es verdad lo que dice Giselle, se reivindica como un rasgo narcísico, ¿no? No del ser, pero sí del tener, es decir, que queda del lado de un cierto orgullo, ¿no?, de una cierta felicización. Esto hace pregunta a la hora de ratificar o no el diagnóstico, cuando en verdad, por lo menos desde como lo entiendo, todo lo que tiene que ver con el atravesamiento, la significación fálica, en el autismo, así como toda simbolización, digamos, se ha visto dificultada también, ¿no? Esto nada tiene que ver con la inteligencia y con las habilidades cognitivas, con los rendimientos y las funciones, como se dice. Por eso leí ese párrafo acerca de la función mental, de las funciones mentales. Bueno, ¿te parece, Estela, que lea? Norma, Hola, no. ¿Leo yo, lees vos? No, lees vos, tranquila. Hola, Norma. Primero te quería agradecer la interesante presentación. Muchas gracias. Y te quería preguntar, ¿cómo hacer para que aparezca algo del sujeto en esta versión del sujeto que comentabas? Y más cuando este diagnóstico parece tomar cada vez más casos. Bueno, ahí vamos, digamos, ¿en dónde? En el encuentro clínico, en la educación, en los ámbitos sociales comunitarios, en el diseño de políticas públicas, digo, porque se trata de pensar en relación a los diferentes espacios y tiempos en la cultura donde transitan las infancias excluidas a los cuales se les excluye su posibilidad de ser contados como sujeto. Y yo diría que la cuestión del sujeto, la suposición de que hay un sujeto allí, y bueno, esto Lacan nos lo enseña como nadie, me parece, en sus formalizaciones acerca, retomando, ¿no?, las propuestas de Freud, acerca del papel primordial que tiene el campo del otro y los otros que encarnan y representan este lugar a la hora de transmitir el lenguaje y sus leyes. Entonces, por eso yo decía, contar al sujeto, hablar, se puede describir, se puede contar, el acto enunciativo debe incluir, digamos, al sujeto como receptor o excluirlo. Entonces es ahí donde uno puede reconocer cómo está organizada la economía del discurso en relación a tal o cual. No es lo mismo hablarle, para decirlo en términos sencillos, ¿no? No es lo mismo hablarle a alguien a quien lo suponemos
hay un supuesto sujeto allí, un sujeto supuesto a la hora de pensar que escucha, que comprende, que está atravesado por el lenguaje y las leyes, al cual la angustia, el afecto, el amor, el odio, las pulsiones, es decir, todo lo que lo rodea le llega, aunque no entienda quizás, lo más probable es que no entienda, pero le llega, acusa recibo, hay una resonancia, esto deja marca, impacto, y que luego deberá procesar. Entonces, la primera pregunta a reconocer es, ¿está contado como sujeto en el discurso por otro? Digo, en el circuito, ¿no? ¿Pasa el mensaje a través de él en posición de sujeto? ¿O más bien es direccionado en relación a consignas, órdenes, mandatos? Es más, justamente, por eso no tenemos tiempo, ¿no? Pero si ustedes leen las propuestas que se dirigen, en la mayoría de las veces tiene que ver con, dígale consignas cortas, ¿no? Y hay como un adiestramiento, como una suerte de adoctrinamiento acerca de, en donde lo que menos está contado es a quién se dirige. ¿Quién? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Es decir, la pregunta por qué quiere, ¿no? Esta pregunta que es fundamental para los psicoanalistas. Es decir, todo acto tiene que estar dirigido hacia quién va. Entonces, si no es un totalitarismo, ¿no? Es un acto que no tiene en cuenta al otro, Es que muy no pasa interesante, por la Norma, pregunta. que incluso, digamos, si nosotros vamos a Freud, a Introducción del Narcisismo, cuando Freud habla del narcisismo primario, dice es inferible retrospectivamente desde el amor parental, que para Claro, esos padres, el niño que aún no habla, ¿sí? Que aún es His Majesty the Baby, para los padres. Entonces, digamos, eso da cuenta de que no hay autoengendramiento, no hay autofundación. Es necesaria esa dimensión que Freud llamaba narcisismo primario, ¿no? En donde efectivamente aquellos que reciben al niño suponen ahí un niño que aún no es. Incluso. exactamente. Y La eso es lo que va a anticipación, constituir. exactamente. El sujeto está anticipado en el deseo del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, la anticipación funciona como motor en relación a un cierto ideal. Entonces, si no funciona, si no hace función en el otro la función de anticipación, lo cual hay que poder entender y saber que está conmovida. Por eso les leí la nota de Melanie Klein, ¿no? Es decir, la angustia materna lo que hace es conmover justamente la función, o paterna, la angustia conmueve la función de anticipar. No se sabe qué esperar, cuál va a ser el futuro, qué tenemos que hacer, cómo le hablamos, qué le enseñamos, ¿no? Y la Bueno, pero aversión, como vos decís, la aversión cuando nos retorna algo que no nos resulta semejante, con lo cual no nos podemos identificar, ¿no? Y entonces exactamente. aparece como segregado. Y esa dimensión de la identificación, Quería decir algo más. ¿Por qué el autismo interpela en esta época? ¿Por qué el autismo es la interpelación en esta época? ¿Por qué? ¿No? A mí todo el tiempo me viene esta pregunta y lo que alcanzo, digamos, a pensar también tiene que ver con que, y ahí podemos introducir cuestiones que hacen a la inteligencia artificial, en relación a una objetalización, ¿no es cierto?, del ser humano, en el punto en donde ya no sé, digo, la aparición de la inteligencia artificial ha conmovido y va a conmover de tal manera la organización y los lazos entre los seres humanos
que ya no se va, digamos, vieron que el fantasma es el robot que reemplaza al hombre, es decir, la máquina, la maquinización, extender a la maquinización, ¿no? Es otro ejemplo más de la aversión del sujeto, del sentido del sujeto humano, de la banalización del mal, es decir, seguir adelante con actos que bueno, cuya ética en relación a la vida, bueno, está puesta en cuestión, ¿no? En cuanto a los efectos que va. Ahora, ¿es la inteligencia artificial, es la tecnología, es el uso que se dará? Bueno, ahí entramos en todo el debate actual que tenemos en relación a esto, pero esta es otra cuestión también de cómo atraviesa el autismo en esta época. Que a diferencia, podríamos decir, de las psicosis y del sujeto en las psicosis, por eso ubico en el autismo esta cuestión de la Blenung, de la aversión, A con mayúscula, también podemos jugar con la A con minúscula, la aversión, la falta de versión, el vacío de significación, de versiones, el agujero ahí, a diferencia en la psicosis, donde sí nos vamos a encontrar con lo que en psicoanálisis ubicamos como versiones elementales, es decir, alguna versión hay, digamos, ¿no? Puede ser delirante, pero alguna hay, ¿no? Hay una versión, al menos una, no se encadena, pero hay alguna versión, ¿no? Hay un S1 ahí, una versión única, que da cuenta de una cierta posición. Por ejemplo, si uno repite, se trata de una condición del neurodesarrollo y esta creencia hace un signo que se repite de manera unívoca y estamos en las puertas de lo que abre la brecha a que, como dice Lacan, se introduzca en la educación del débil la psicosis, ¿no? Acá hay una pregunta, Norma, y yo ya creo que es la última porque hay varios que se tienen que retirar y ya estamos en hora. ¿Es posible que para muchos profesionales de la salud se ha perdido la función del diagnóstico como la forma de posibilitar la dirección de la cura y por el contrario termina siendo una simple etiqueta? Sí, no tuve tiempo a referirme a eso, agradezco mucho la pregunta, porque efectivamente Andrea Fernández. Sí, Andrea, mira, a esto que llamo la licuación, el vaciamiento, la disolución, ¿no? La banalidad, la trivialización, no solamente tiene que ver con podríamos decir, el sentido, la significación, digamos, de tal o cual, la precisión, ¿no? De tal o cual diagnóstico, sino también cuál es la función de la hipótesis diagnóstica en la dirección de la cura, que debemos decir es el paso 1, que es el paso 1, a establecer con la mayor precisión posible. Y en esto vuelvo, establecer con precisión el límite de lo real. Es decir, hay que poder establecer con la mayor precisión posible, porque no da lo mismo si trabajamos en presencia de organicidad, así estamos trabajando sin presencia de organicidad, aunque todo, la dimensión humana, connote al orgánico como uno de sus órdenes, ¿sí? Que no lo causa, pero que lo puede llegar a condicionar efectivamente. Bueno, Norma, muy agradecidos todos, creo que los que estamos acá te hemos escuchado con mucha atención y agradecemos cada una de tus ideas y propuestas y bueno, que nos volvamos a encontrar.
Muchísimas Eso, muy gracias a bien. todos. Eso. Muchas gracias. Bueno, espero entonces, me alegro si haya sido así. Muchas ¿no? gracias. Muchas gracias Estela, por la invitación y el espacio. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Chau, Gracias, chau. gracias a ustedes. Chao, querida Estela. Gracias, hasta luego. No, gracias. Hasta luego.